tua nos vocat. In alto olivarum, Dominus captus est, osculo proditoris, agnus ad victimam dulcitur, spinis coronatum, purpurae ridetur, vulnera corpus sanctum, dilaniant excelum. Victa es, alleluia, Cras gloria mundi, portat celi facta es, alleluia, alleluia, alleluia. Cuando tenía 12 años, enseñó en el templo y todos los que le oyeron se maravillaron de su conocimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ayunó en el desierto 40 días. Fue tentado por el diablo y lo resistió. El último día, el diablo le dijo a Jesús: todas estas cosas te daré, si postrándote delante de mí, me adoras. Entonces Jesús le respondió: apártate de ahí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor Dios tuyo, y a Él solo servirás. Con esto lo dejó el diablo. Y he aquí que se acercaron los ángeles que le servían y le dieron de comer y de beber. Esta es la representación de uno de los ángeles asistiendo a Jesús. Dicen que todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida, consuela y acompaña durante nuestra vida terrenal hasta llegar al cielo. Son seres espirituales a los que Dios ha encomendado esa tarea.
Jesús de Nazaret, a los 30 años, se hizo bautizar por su primo Juan el Bautista en el río Jordán. Después pasó 40 días en el desierto, orando y superando las tentaciones del demonio, para finalmente marchar a Galilea, donde empezó a predicar el Evangelio, es decir, la buena nueva, la llegada del reino de Dios. Así lo hizo durante unos 3 años, acompañado de los 12 discípulos que él mismo eligió. Según los evangelios, realizó muchos milagros, señales y prodigios, pero sobre todo predicó con las palabras y el ejemplo de su vida. Este es el arcángel Gabriel. Su nombre significa fortaleza de Dios. Él es el mensajero del Señor, por haber sido el portador de la noticia de la encarnación. El arcángel Gabriel representa ante todo la pureza. Guía las emociones y sentimientos puros que lleven al ser humano a la bondad y el amor divino. Transita hoy el camino de nuestro Salvador con fe y esperanza, recordando los milagros de Jesús. Bienvenidos a Curuzurapé. Aunque Cristo no vino a quitar el dolor y la muerte del mundo, estos milagros, señales y prodigios sobre la naturaleza los realizó como muestra de su inmenso amor a los hombres y con un significado mucho más profundo. Jesús hizo su primera señal en Caná de Galilea. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Allí habían 6 grandes tinajas para agua, de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. El agua se había transformado en un vino de gran calidad. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Este milagro sirvió como preludio al milagro de la institución de la Eucaristía. Es un suceso a la vez sensible y trascendente, que se produce con intervención divina y que forma parte asimismo de una revelación. La mera ocurrencia de un suceso extraordinario es insuficiente para que se considere un milagro. El suceso debe ser un signo, es decir, conllevar con propiedad un significado espiritual. Un día, un hombre que tenía una dolorosa enfermedad de la piel, llamada lepra, acudió a Jesús. Él sabía que Jesús tenía el poder de sanar a todo el que estuviera enfermo y creía que Jesús podía sanarlo. Jesús tocó al leproso y dijo: sé limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Jesús sana al leproso para demostrar un milagro moral, el perdón de los pecados.
Jesús, al salir de Jericó con sus discípulos, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Muchos lo regañaban para que callara, pero él gritaba más: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo. Entonces se le acercó pidiéndole el milagro de la vista. Jesús hizo un poco de barro con su propia saliva y cubrió con el barro los ojos del ciego y dijo a Bartimeo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista. Bartimeo no iba a olvidar ese momento el resto de su vida. No era la primera vez que Jesús daba vista a un ciego. Con este milagro, Jesús nos invita a abandonar nuestra vida anterior para comenzar una vida nueva de seguimiento a Dios. De Jesús son ante todo signos, señales de quién es Él y cuál es la misión que ha recibido de Dios. Cierto día, Jesús había acabado de llegar a la ciudad de Cafarnaúm. Un centurión oficial del Imperio Romano vino al encuentro del maestro suplicando: Señor, yo tengo
Tengo en casa a un siervo que está enfermo, en cama. Él sufre horriblemente. Jesús le respondió: Yo iré y lo sanaré. Quédese tranquilo. Pero el centurión le habló: Yo no soy digno que usted entre en mi casa. Diga una sola palabra y mi siervo estará sanado. Jesús comenta con aprobación la fuerte fe religiosa mostrada por el centurión y accede a la petición respondiéndole: Vaya, y como usted creyó, que así sea hecho. El ministerio de Jesús se centra en el establecimiento del inminente reino de Dios, que puso fin al dominio del maligno sobre el mundo. En varios pasajes bíblicos se mencionan a los ángeles enviados por el Señor. Este es San Rafael Arcángel, cuya misión es traer sanación. De hecho, su nombre proviene del hebreo y significa medicina de Dios. En la historia de Tobías, el oficio de Rafael aparece con toda su magnitud y sencillez. Manifiesta que su presencia en casa de Tobías ha sido por voluntad del Señor. Da su nombre. Yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que asistimos delante del Señor. En la Biblia, Él está entre los ángeles más cercanos al trono de Dios. Vivamos con alegría y tranquilidad, porque Dios nos ama y nos cuidará siempre con su maravillosa presencia y con su amor incomparable. Guardará nuestras vidas. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La tormenta había terminado, tal como Jesús había mandado que lo hiciera. A veces ocurren cosas que nos dan miedo, pero Jesús está cerca. Pensar en Él nos puede ayudar a sentirnos seguros y tranquilos.
Jesús recibió la noticia del asesinato de Juan el Bautista. Apenado, cruzó en una barca el mar de Tiberíades hacia un monte desértico cerca de la ciudad de Betsaida para estar a solas. Al enterarse de su partida, mucha gente lo siguió a pie, de forma tal que Jesús se encontró con que había una gran multitud. Compadeciéndose de ellos, Jesús curó a los enfermos y predicó su mensaje a toda la gente. Cuando ya se hacía tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron que despidiera a la gente para que fuesen a las ciudades vecinas a comprar comida. Pero él respondió: denles de comer ustedes mismos. Ante la aparente imposibilidad de hacerlo, Andrés el apóstol encontró a un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos de 100 y de 50. Luego, tomó los 5 panes y los 2 peces, pronunció la bendición. Jesús había multiplicado milagrosamente esas provisiones y al final incluso sobraron 12 canastas llenas de comida. Con este milagro, Jesús quiso fortalecer la fe de sus discípulos. Cuando María y Marta avisaron a Jesús que su hermano Lázaro estaba enfermo, Jesús demoró su viaje y llegó 4 días después que Lázaro había muerto. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Con amor y compasión, Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Tal muestra de poder divino recalcó que Jesús era el Mesías y que tenía poder sobre la muerte. Este milagro nos enseña a mantener la confianza en Dios, que puede obrar aún sobre lo imposible. Después de saber de ese milagro, los principales sacerdotes y fariseos conspiraron para matar a Jesús y a Lázaro. Los ángeles son criaturas celestiales, espíritus cuya misión es servir a Dios, ser sus mensajeros y guiar a los seres humanos hacia el bien, prestándoles incluso servicios materiales y ayudándoles a superar múltiples dificultades. Este es San Miguel Arcángel. También es llamado Príncipe de la Luz, pues su compañía representa la iluminación necesaria para que la humanidad
se libere de la oscuridad y del miedo. También representa la fuerza de voluntad para hacerle frente a los desafíos de la vida con fe y seguridad en el bien. La tradición mística lo identifica como el jefe de las milicias celestiales. Durante el periodo de la última y en extremo cariñosa comunión del Señor con los 12, Judas había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades sacerdotales. Mientras Jesús hablaba aún con los 11, a quienes había despertado con la noticia de que el traidor se acercaba, Judas y la multitud llegaron. Como señal de identificación, concertada de antemano, el malvado Iscariote, con duplicidad alevosa, se acercó y con una manifestación hipócrita de cariño, dijo: «Salve, maestro», y profanó la sagrada faz del Señor con un beso. Jesús y los 11 apóstoles salieron de la casa en donde habían cenado. Entraron en un olivar conocido como el Getsemaní, en una de las laderas del Monte de los Olivos. Dejó a 8 de los apóstoles cerca de la entrada. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, caminó un poco más adelante y no tardó en sentir una profunda tristeza, y les indicó: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando: «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa».
Durante el periodo de la última y en extremo cariñosa comunión del Señor con los 12, Judas había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades sacerdotales. Mientras Jesús hablaba aún con los 11, a quienes había despertado con la noticia de que el traidor se acercaba, Judas y la multitud llegaron. Como señal de identificación, concertada de antemano, el malvado Iscariote, con duplicidad alevosa, se acercó y con una manifestación hipócrita de cariño, dijo: «Salve, maestro», y profanó la sagrada faz del Señor con un beso. La Municipalidad de Villa Elisa y el señor Intendente Sergio Estigarribia agradecen su participación en esta experiencia artístico-espiritual de Curusurapé.